Abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Hoy iniciamos el capítulo 9, así que vamos para allá. Hebreos capítulo 9, vamos acercándonos al final de la carta. Son 13 capítulos y vamos a comenzar el 9 el día de hoy. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver la primera parte del capítulo 9, ¿ok? Muy bien. Y en lo que vas para allá, déjame recordar todo lo que hemos estado estudiando en esta carta, ¿no? Si es la primera vez que vienes o nos acompañas o te has perdido las otras enseñanzas, déjame recordar en dónde estamos ubicados. Estamos en esa parte central de la carta que está enfocada en el sacerdocio de Jesús, ¿okay? Esto era algo nuevo, ¿no?, para los judíos y para todos los creyentes. Jesús era el Mesías, lo habían reconocido como el Mesías, el Rey de Reyes, ¿verdad? Era el Señor, pero no se ha mostrado como un sacerdote, ¿no? Y eso era algo peculiar porque, pues lo que hemos visto, Jesús ni siquiera venía de esa tribu sacerdotal que era la tribu de Leví, él vino de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, ¿por qué expone esto el escritor de Hebreos? Porque quiere mostrar cómo todo lo que Dios proveyó en algún momento, que tuvo un fin y un propósito, ya en Cristo ya no tenía validez, ¿verdad? Porque Jesús vino a traer, vimos la semana pasada, un mejor pacto, ¿verdad? Con el hombre, Dios con el hombre, ¿no? Ya no basado en la ley, en el sistema de sacerdocio, sistema levítico, de sacrificios, ofrendas, sino solamente en lo que Cristo hizo por nosotros, como gran sumo sacerdote, ¿no? Y nos explicó que Él no es según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, ¿no? Mostrándonos cómo ese orden era superior al orden levítico, ¿verdad? Y nos ha ido mostrando cómo esto ya perdió sentido y vigencia, todo lo que Dios había dado a Israel hasta ese momento para que ellos pudieran acercarse a Dios. Cómo eso ya no tenía un propósito, porque ya había venido aquello que era la sustancia misma, ¿verdad? Algo importante que vamos a estar definiendo en el libro de Hebreos y que es importante entender es que va a presentar todo lo terrenal como una sombra, como una figura, como un símbolo de aquello que es real, que está en el cielo, ¿verdad? Entre ellos lo que vamos a ver el día de hoy, que es el santuario, el tabernáculo, ¿ok? Vimos entonces cómo nos presentó la persona de Jesús como gran sumo sacerdote, y desde el capítulo 8 empezamos a ver a Jesús como gran sumo sacerdote, pero no su persona, sino su obra, ¿no? Y la semana pasada vimos el nuevo pacto, ¿no?, que Jesús vino a traer a través de su sacrificio, ¿no? Un nuevo pacto basado en mejores promesas, ¿verdad? ¿Qué promesas vimos, verdad? Tan hermosas. Saber que dice que yo seré su Dios, ¿verdad? Ellos serán mi pueblo. Una cercanía a Dios mucho más íntima que la que tuvo Israel. Yo pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Qué gran promesa. Eso no lo tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no solo eso, sus pecados serán perdonados, sus iniquidades serán perdonadas totalmente. Todas esas son promesas mejores que la que tenía el antiguo pacto. Y el antiguo pacto tenía muchas promesas muy buenas para Israel, ¿verdad? Promesas que nosotros como gentiles no hubiéramos alcanzado de ninguna manera. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos mejores promesas por este nuevo pacto que vimos la semana pasada. Pero dice el verso 13 del capítulo 8 al terminar, y eso es lo que nos introduce a la sección que vamos a ver el día de hoy, dice así: al decir nuevo pacto, entender nuevo es porque es nuevo, ¿verdad? Por eso dice, ha dado por viejo al primero. Ya el título nuevo es porque el otro ya es viejo. ¿Estás de acuerdo? Es lo que está diciendo, ¿no? Así como cambias de calcetines, ¿no? Esos ya están viejitos, ¿no? Me compro unos nuevos. Así, ¿no? Dios lo hizo de esa forma, ¿no? Digo, sin insultar ninguno de los pactos, ¿no? O sea, estoy viendo algo tan peculiar como entender eso, algo nuevo y algo viejo, ¿no? Y es lo que está explicando aquí, ¿no? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué crees que sucede? Está próximo a desaparecer, ¿no? Realmente hemos visto cómo el escritor de Hebreos escribe esto, ¿no?, cuando aún estaba en acción, digámoslo así, todo el templo, ¿no?, el sacerdocio, los sacrificios, todavía se llevaban a cabo, aunque ya no tenía ningún sentido de hacerlo. Lo hacían por ignorancia, porque no entendían lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? En ese momento todavía había un templo, estaban los sacerdotes, estaban los sacrificios, se llevaban a cabo
las fiestas solemnes cada año, los rituales, las ceremonias, hasta que llegó el año 70, donde Dios a través, ¿no? Y lo digo así, Dios queriendo mostrar que eso había terminado a través de un emperador romano, obviamente un hombre malvado, Tito, él destruye el templo de Dios, el templo de Jerusalén. De una forma muy clara Dios les muestra, esto ya no funciona, esto ya no sirve, ¿verdad? Lo que Jesús tanto enseñó y habló y hemos citado, ¿no? Que la mujer samaritana, la mujer ahora viene, ella está aquí, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No es en un lugar en particular, no es en un lugar terrenal, no es en este monte o en este lugar, es en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a traer el nuevo pacto, ¿recuerdan? Entonces, está explicando eso, esto ya va a envejecer y lo que está próximo a envejecer, pues va a desaparecer. El día de hoy ya no hay un templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios, ya no hay ceremonias de esta manera que se pueden llevar a cabo en el templo. Ya no, ¿verdad? Hay judíos y otros que no son judíos pero que se sienten judíos, que están felices de que hay un grupo de personas que quieren nuevamente alzar el templo y comenzar otra vez los sacrificios y toda la gente se emociona por eso, pero un creyente verdadero entiende esto, eso no tiene ningún sentido. Es más, hasta de alguna manera molestarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, ¿me explico? Que es suficiente lo que estamos viendo aquí, eso ya desapareció, ya no tiene, ya su vigencia ya fue, ¿no? Ya hay algo nuevo. Esas personas están ignorando que hay algo nuevo y suficiente, completo, que no puede ser sustituido por nada más, ni siquiera por lo que Dios había hecho anteriormente. ¿Okay? Entonces, al ver esto, nos vamos a empezar a hablar de lo que vamos a ver el día de hoy acerca del tabernáculo, el santuario, ¿no? Mostrando este contraste entre el santuario terrenal y el santuario espiritual, ¿no? Viendo lo que Jesús vino a hacer, cómo los sacerdotes servían en ese lugar y interesante cómo nos lleva a entender que eso ya caducó, viendo el santuario a lo que Jesús hizo a través de su sacrificio, ir al verdadero santuario que es el celestial, ¿ok? Entonces vamos a estar meditando en esto. ¿Ya estás ahí? Capítulo 9. Vamos a leerlo, verso 1. Vamos a ver hasta el verso 14. Y vamos a empezar. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Señor, te damos muchas gracias por permitirnos venir este día en este lugar y reunirnos, congregarnos, juntarnos, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos que a eso venimos, a adorarte, Señor. Y ahora a través de tu palabra, por favor, Señor, danos entendimiento de ella, Señor. Guíanos en tu verdad, que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga este día, Señor, con el entendimiento de tu palabra, Señor.
Es parte de la obra que Él hace, nos guía en la verdad, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Cada uno que estamos aquí, danos a entender un poco más el significado, Señor, de tu obra en esa cruz, Señor. Lo que significa para nosotros. Es tan importante, Señor, porque eso nos va a ayudar a vivir correctamente en esta vida, en esta tierra, en este lugar en el que estamos el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, los primeros 5 versículos nos empieza a explicar acerca del tabernáculo terrenal, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en esto, ¿no? Si me empiezo a clavar, vamos a ir a ver todo Éxodo, ¿no? Bueno, parte de Éxodo. Hay muchos capítulos de Éxodo y del Antiguo Testamento, bueno, sobre todo la ley, que hace referencia a todo lo que estaba en el tabernáculo, el significado de esas cosas. Y te invito, si no has nunca estudiado Éxodo o Levítico, a que busques las enseñanzas en la página Semilla Toluca. Vas a encontrarlas con detalle, vas a poder ver el significado tan importante para los judíos y sobre todo para nosotros ahora en Cristo Jesús, ¿ok? Pero vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Comienza diciendo esto el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, ¿no? Está diciendo, se viene hablando del nuevo pacto, ¿no? Y el viejo pacto, ¿no? Dice, ahora bien, el primer pacto, ¿cuál es el primer pacto? El antiguo pacto, ¿verdad? Porque el nuevo es el segundo, ¿ok? Dice, ese pacto, el viejo pacto, dice, tenía, ¿no? Es importante algo, en el idioma original que está escrito en la Biblia, que es en el Nuevo Testamento, que es el griego, este verbo tenía, es muy interesante porque expresa la condición de algo pasado que ya perdió su vigencia. Ese sentido que está diciendo aquí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía, o sea, eso ya, ¿no? Y es interesante porque si tú recuerdas, los judíos que habían creído en Jesús, ¿no? Que habían puesto fe en Jesús y habían empezado a experimentar la persecución por la causa de Cristo, ellos estaban empezando a alejarse, a apartarse de la fe en Cristo y empezar a buscar nuevamente los sistemas de sacerdocio, ¿no? Levíticos, el tabernáculo, o sea, querían regresar a adorar a Dios de la forma que Dios había estipulado años atrás, ¿no? A través del sacerdocio, ¿no? Entonces el escritor de Hebreos lo que quiere mostrar es que eso ya no tiene vigencia, ya no tiene sentido que tú regreses a eso que ya caducó, ¿me explico? Lo que está diciendo, si tienes algo nuevo porque quieres regresar a lo viejo que ya no funciona, ya no sirve, ya no es que nunca funcionó, sirvió, tiene un propósito, pero ese propósito ya se cumplió, ¿verdad? Y ya lo vimos anteriormente. Ahora es Jesús que viene a traer un nuevo pacto en el cual podemos confiar completamente y descansar en Él. Claro, eso va a traer persecución, ¿verdad? Y es lo que ellos no querían vivir. Entonces para ellos era muy cómodo decir, pues me regreso otra vez al judaísmo, como veíamos muchos dando la espalda al cristianismo totalmente, y otros tratando de mezclar las dos cosas, ¿no? Como muchos el día de hoy lo tratan de hacer. Ya no judíos, sino gentiles que se sienten judíos, ¿no? Entonces es Cristo más la ley. Es un error muy grave. Porque al hacer eso, estás menospreciando realmente la obra de Jesús. Entonces está mostrando esto, eso ya perdió vigencia, ya caducó, como lo dijo en el verso anterior, en el capítulo 8, ¿verdad? Esto es interesante porque en ese momento te decía, aún estaba en pie el templo de Israel. Y todas las ofrendas y sacrificios del antiguo pacto se llevaban a cabo a través del sacerdocio levítico. Pero para el escritor y para todo creyente que ha puesto su confianza absolutamente en Cristo, esto ya perdió su vigencia, ya no tiene sentido que regresemos a esas cosas. Bueno, nosotros nunca estuvimos ahí, ¿verdad? Pero los judíos ya no tiene sentido que regresaran. Sin embargo, dice, sí, el primer pacto tenía esto, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y va a empezar a meditar en esto, o sea, meditemos qué era eso y qué es ahora para nosotros esto. Dos cosas que menciona, ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estas dos cosas son las que va a hablar a continuación, enfocándose más en el lugar que es el santuario. Entonces, lo primero que nos dice es que el santuario del antiguo pacto es terrenal, ¿se dan cuenta? Para empezar, es muy diferente, es algo terrenal, por lo tanto, tiene vigencia, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? O sea, se tuvo que cambiar el tabernáculo? O sea, el tabernáculo realmente cuando Dios lo instituyó en Éxodo, le dijo a Moisés que lo hiciera, era una casa de campaña, ¿verdad? No un edificio, una casa de campaña, ¿por qué? Porque Israel tenía que estarse moviendo en el desierto. ¿Recuerdan eso? Y por su desobediencia tuvieron que aventarse 40 años levantando, ¿no? Y erigiendo el tabernáculo una y otra vez de acuerdo a cómo Dios los iba llevando, ¿no? Y después de muchos años, cuando toman la tierra prometida, ellos siguen con el tabernáculo. Hasta que llega David, ¿no? Y se ve en su gran palacio, ¿no? Y dice, híjole, yo vivo en una casa grande, en un palacio hermoso, y Dios tiene nada más su casa de campaña, ¿no? Le voy a hacer un templo, ¿recuerdan? En Samuel ocurre eso, ¿no?
Y entonces Dios le dice, no, es uno de los pactos, ¿no? Le dice a David, no, tú no vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa a ti. Y está hablando de Jesús, ¿verdad? Perdone. Entonces, vemos cómo después de eso Salomón, el hijo de David, quien hace un templo hermoso y glorioso, ¿verdad? Pero después de eso vemos cómo ese templo es destruido por los babilónicos, hasta que regresa el tiempo de Esdras, ¿no? Reconstruyen el templo y se dan cuenta, lloran, muchos de los que viven en el templo antiguo lloran porque dice esto no se parece nada a lo que era el templo, ¿verdad? Sin embargo, el profeta dice, pero hay una gloria mejor que la pasada. ¿Por qué? Porque en ese lugar va a llegar, ¿quién? Jesús, el deseado, Cristo, ¿verdad? Y después de eso Herodes lo vuelve a edificar más bonito, lo deja hermoso, pero ¿cuántas veces tuvo que ser edificado? A eso iba. ¿Por qué? Porque es terrenal. Y las cosas terrenales tienen vigencia, ¿estás de acuerdo? No importa, este edificio yo creo que dentro de si Dios lo permite, ¿no? Yo no creo que lleguemos a tanto, pero dentro de unos 500 años, probablemente ya no esté aquí. ¿Estás de acuerdo? Yo pienso que Jesús viene muy pronto, ¿verdad? Entonces, eso iba como terrenal, tenía vigencia, así de sencillo. Se iba a desgastar todo, ¿verdad? Entonces, es lo que está mostrando, ¿no? Ese santuario era terrenal. Luego dice el verso 2, empieza a explicar lo que había adentro, ¿no? Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar en detalle, ¿no? Entonces está explicando y recordando simplemente esto. O sea, un judío entendía esto y sabía lo que había dentro del tabernáculo, ¿no? Pero trata de darnos una idea mejor, ¿no? Dice entonces, estaba constituido de esta manera. En la primera parte estaba el lugar santo. Ahora bien, el tabernáculo en sí era esa casa de campaña, ¿verdad? Pero el tabernáculo constituía no solo eso, sino los atrios, que era el patio, ¿ok? Si ustedes recuerdan la figura, y lo pueden al rato buscar en internet, ¿no? Realmente era como una barda que ponían así, de tela, eran telas, ¿no? O sea, no era un muro, porque todo eso lo tenían que levantar. Y lo interesante es que solo había una sola puerta para entrar a los atrios, al tabernáculo, por donde podía entrar todo Israel. Y eso es muy interesante. En toda esa sección que es el atrio, los atrios, estaba todo el pueblo, podía entrar todo el pueblo de Israel. Es más, en el patio, ahí en los atrios, estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, ¿okay? Pero ya dentro de la tienda en sí, que es el tabernáculo, estaba dividido en dos partes. La primera parte por la que entrabas, el primer cuarto que encontrabas, la primera habitación, el primer lugar, era el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes. Nadie del pueblo podía entrar en ese lugar, solo los sacerdotes, ¿ok? Y después de ese lugar, dividido por un velo, se encontraba el lugar santísimo, ¿ok? Donde estaba, ahorita vamos a ver lo que ve ahí físicamente, pero ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y solamente podía entrar un hombre una vez al año, que era el sumo sacerdote. Ahorita lo vamos a recordar, ¿ok? Solamente ten en mente esto, ¿ok? Entonces empieza a explicar. En el primer lugar, ya cuando entrabas a la tienda, estaba el lugar santo, ¿no? Y estaban, dentro de ese lugar dice que estaba el candelabro. El candelabro era de oro, si ustedes recuerdan, y se encontraba del lado sur del tabernáculo, del lugar santo, y tenía 7 lámparas que iluminaban toda la noche, ¿no? Cada una de esas cosas y esos muebles tenían un significado, ¿no? Y una sombra, como vemos, un símbolo, una figura de lo eterno, ¿no? Cada uno representaba a Jesús, ¿no? Entonces podemos ir viendo a Jesús aquí, pero no, ni siquiera el escritor quiso entrar a detalles, ¿no? Como decir al final, entonces tenemos que verlo rápidamente. Estaba el candelabro, luego del otro lado estaba la mesa y los panes de la proposición. La mesa estaba del lado norte, en el lugar santo. En esa mesa estaban los panes, 12 panes de la proposición, representando al pueblo judío, las 12 tribus de Israel, ¿no? Y dice el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora el escritor le llama segundo velo porque en la entrada del tabernáculo era un velo también, ¿ok? O sea, tú para entrar al tabernáculo tenías que quitar un velo y pasar al lugar santo. Entonces había un segundo velo que era el velo importante que dividía estos dos lugares, que es el lugar santo y el lugar
santísimo. Es lo que menciona aquí. Ese es el velo, ¿no? Dice, el cual tenía, este lugar santísimo, tenía, dice, un incensario de oro y el arca del pacto. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y de repente aquí es donde hay cierta controversia. Porque si tú has estudiado en la ley, ¿no? Tanto Éxodo y los demás pasajes que mencionan esos muebles, te das cuenta que realmente el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, ¿ok? En el lugar santísimo solamente había un mueble, digámoslo así, y era el arca del pacto, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? O sea, es controversia porque muchos, ¿no?, empiezan a decir, es que hay un error ahí, ¿no? Es que el escritor de Hebreos se equivocó. Entonces, si se equivocó, entonces ¿cómo puede ser inspirado por Dios, ¿no? Entonces, se entra mucha controversia acerca de esto, ¿no? Y hay muchas suposiciones de por qué dice esto, pero creo que lo más lógico es esto. Para empezar, menciona un incensario de oro, no menciona el altar de oro. ¿Okay? Son cosas muy diferentes. El altar precisamente era donde se prendía fuego y se quemaba el incienso. Y el incensario era con el que recogías el incienso y lo podías llevar a algún lugar. ¿Se me explicó? Ese era el incensario de oro del que está hablando. Entonces, el escritor describe la ubicación del incensario de oro como si estuviera en el lugar santísimo. Y esto es porque cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba incienso de ese altar y lo llevaba al lugar santísimo. Entonces, realmente el escritor de Hebreos tiene en mente el día de la expiación, aun cuando está detallando el tabernáculo. Por eso es que menciona que el incensario se introducía, estaba dentro del lugar santísimo, pero era solamente una vez al año cuando se hacía expiación por los pecados. ¿Okay? Eso es lo más lógico que podemos entender por qué lo dice de esta manera. ¿Okay? Él no está diciendo que el altar del incienso estaba dentro del lugar santísimo. Él dice, había un incensario de oro, porque era el que usaban para introducirlo cuando iban a hacer la expiación una vez al año por el pecado de todo el pueblo. ¿Okay? Pero también menciona lo que sí estaba claramente ahí, que es el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, ¿no? Entonces, el arca del pacto, o también conocida como el arca del testimonio, ¿verdad? También se conocía así, era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Estar delante del arca era como estar delante de la presencia de Dios. Pero es muy interesante lo que estaba dentro de este lugar. Dice, en el que estaba una urna de oro. O sea, era una caja, el arca realmente era eso, una caja, una urna de oro que contenía 3 cosas. El maná, ¿recuerdan del maná? No es el grupo de los 90s, ¿no? El pan que descendió del cielo, ¿verdad? Que bueno, vino a representar luego Jesús, ¿verdad? Pero es el maná que Dios envió, ¿verdad?, a Israel estando en el desierto, ¿no? Es el pan con el que alimentó 40 años en el desierto. Estaba una porción del maná, estaba la vara de Aarón. ¿Recuerdan la vara de Aarón que reverdeció? ¿No? Esto es muy interesante porque menciona un momento cuando hay una rebelión, ¿no? Cuando realmente quieren a otros tomar el liderazgo del pueblo y Dios ya los llama y dice, a ver, saquen sus varas, pónganlas ahí y la vara de Aarón reverdece mostrando, él es el que yo he escogido, ¿no? Y las tablas del pacto, ¿no? Todas esas cosas es muy interesante porque esas 3 cosas mostraban la rebeldía de Israel hacia Dios. Todo esto son símbolos, recuerda eso. Es algo muy simbólico que Israel y los sacerdotes tenían que entender y ver y no lo entendieron ni lo vieron. El maná, ¿por qué mostraba su rebelión? Porque ellos mismos se hartaron del maná, ¿verdad? Se hartaron de eso. En un momento dijeron, ya nos cansamos de esto, ¿verdad? Siendo rebeldes, menospreciando lo que Dios les había visto, su provisión. La vara menospreciaba el liderazgo que Dios había dado, como te explicaba ahorita, a través de Aarón, ¿no? y obviamente Moisés. Las tablas del pacto, la ley, las cuales ellos quebrantaron. ¿Recuerdan? Cuando Dios les da la ley a Moisés en el monte, tiene que decirles, oye, tienes que bajar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Pues porque ya están adorando a un Dios. O sea, están quebrando la ley que te estoy dando. Se quebraron la ley. Entonces esas 3 cosas, estos 3 símbolos manifestaban el pecado de Israel y su rebelión delante de Dios. Ahora, es interesante que estas cosas, ¿dónde están? En la presencia de Dios. El pecado no está oculto delante de Dios, ¿te das cuenta?
No podemos ocultar nada delante de Dios. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 4. No hay nada que pueda esconderse. Todo está desnudo delante de su presencia. Todo está manifiesto. Y así Él está mostrando, o sea, su pecado está delante de mí. Por eso no pueden entrar aquí. ¿Recuerdan que en un momento vimos eso? Él es santo, no somos pecadores y no podemos estar en la presencia de Dios por nuestro pecado. Dios está mostrando, esto es lo que no nos permite estar juntos. Y eso está delante de mí todo el tiempo. Sin embargo, esas tres cosas representan también a Cristo. Porque eso es lo que ve Dios precisamente, como un símbolo de algo eterno. El maná, como decía, es el pan que descendió del cielo, Jesús mismo, ¿verdad? La vara que reverdeció nos habla de Jesús y su resurrección. Y las tablas del pacto, obviamente, Jesús vino a cumplir toda la ley por nosotros. Pero piensa en esto. Estas cosas están allá adentro, mostrando lo que Dios está viendo acerca del hombre y es su pecado. Pero dice algo más, verso 5. Y sobre ella, sobre esta urna, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es una tapa de oro. Era lo que tapaba la caja. Pero sobre esa tapa estaban dos querubines que estaban viendo el propiciatorio con sus alas así, algo glorioso, ¿no? Y es muy interesante porque esa tapa de oro macizo llamada propiciatorio cubría precisamente el maná, ¿no? O sea, la rebelión de Israel. Y sobre esa tapa estaban los dos querubines que representaban guardianes, ¿no? Precisamente. En el día de la expiación, sobre esa tapa, el sumo sacerdote rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado. Porque cubría. Y realmente era eso, la tapa se llama así propiciatorio, porque buscaba eso. La sangre, ¿no?, hacía que fuera Dios propicio hacia el hombre, ¿no? Por eso se llama propiciatorio. Entonces era algo muy simbólico, la sangre cubría el pecado, ¿se dan cuenta? Cubría aquello que está en la presencia de Dios, que era la rebelión del hombre, lo cubría. Dios veía la sangre. Y vamos a hablar acerca de eso más adelante hablando de Jesús. Pero eso era lo que estaba pasando. Ahora bien, dice al final del verso 5, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, ¿no? Porque se pueden hablar muchas cosas en detalle, ¿no? El escritor quiere enfocarse, no quiere desviarse de lo que viene hablando, ¿no? Y el propósito del escritor no es detallar, sino simplemente hacer mención de estas cosas, ¿no? Por eso es que de repente, ¿por qué habla del incensario que está dentro del lugar santísimo? ¿Por qué no explica detalladamente? ¿Por qué dice, no busco eso, lo que quiero es simplemente entender lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver ahora lo que dice el verso 6. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ya nos habló del santuario, ¿recuerdas? Ahora nos va a hablar de las ordenanzas del culto, ¿no? O sea, cómo estaba ese lugar y cómo el sacerdote ministraba, servía en ese lugar. Dice así, y así dispuestas estas cosas, mostrando que eran parte de los utensilios del sumo sacerdote y del sacerdocio. En la primera parte del tabernáculo dice, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Era el lugar donde ministraban los sacerdotes. ¿Recuerdas que te decía que en los atrios, en el patio, podía estar el pueblo, pero en el lugar santo solamente el sacerdocio? Todos los sacerdotes nada más, ni siquiera los demás levitas, solamente los descendientes de Aarón, los sacerdotes pueden estar ahí, ¿okay? Y dice eso, ahí estaban oficiando el culto, ¿no? Entonces, lo que nos dice algo aquí es algo importante. Era una actividad constante de los sacerdotes. Constantemente entraban y continuamente, dice, para cumplir los oficios del culto. Por la mañana, por la tarde, los sacerdotes entraban al lugar santo para rellenar las lámparas, para quemar el incienso, y estaban haciendo eso, ¿no? Ellos estaban sirviendo y ministrando en ese lugar. Pero, dice verso 7, la segunda parte, que es esta importante, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, con sangre, era necesario.
la cual ofrece por sí mismo, ¿recuerdas esto? Aún dice por los suyos y por el pecado de ignorancia del pueblo. No, ahorita vamos a ver qué significa esto. La segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, quedaba, realmente lo que vemos, quedaba inactivo, en silencio durante todo el año. ¿Sí lo ven? Solamente una vez al año, en el día de la expiación, que los judíos conocen y llaman Yom Kippur, ¿no? Que por cierto es dentro de 10 días más o menos, creo que es el 4 de octubre, se celebra por esas fechas, ¿no? Y todavía lo celebran, pero, o sea, porque no han entendido esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces ese día, el Yom Kippur, solamente ese día había actividad dentro del lugar santísimo. Solo una persona, el sumo sacerdote, entraría para ofrecer el sacrificio de expiación. Y eso, por eso te decía, está apuntando a ese detalle, a ese día, el escritor de Hebreos. Y como vemos, para ese sacrificio era necesaria la sangre. Dice, no sin sangre. ¿No? ¿Por qué la negación? Porque quiere dejar bien claro, no podías entrar sin sangre. Tenías que entrar con sangre. Sin la sangre no se podía efectuar ese sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué era tan importante la sangre? ¿Por qué era tan importante que la sangre cubriera el propiciatorio? Recuerda, eso es un símbolo. Déjame leer ese versículo en Levítico 17:11. Si quieres anótalo ahí en tu Biblia, Levítico 17:11. Esta sección de Levítico es parte de la ley. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que no deben de comer sangre, que no deben de comer la carne con su sangre, que tienen que respetar la sangre. Y va a explicar por qué pide esto. Y una otra vez Dios lo enseña. Desde antes de la ley explicó esto, desde Génesis. Capítulo 9 explica esto. Cuando baja Noé del arca, Dios le dice a Noé, bien Noé, ahora va a cambiar tu dieta. Ya no va a ser como antes, puros vegetales, ¿verdad? Porque así fue con Adán. Ahora vas a comer carne, vas a comer animales, vas a matarlos. Solamente no comas la sangre. ¿Y por qué? Aquí lo va a decir. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Se dan cuenta? La vida está en la sangre. Interesante, ¿no? El hombre sigue buscando dónde está la vida, ¿no? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está eso que no podemos ver? Pues la Biblia lo dice, ¿dónde en la sangre? ¿No? ¿Cómo? No sé, ahí dice y así es. ¿Estás de acuerdo? La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, ¿qué cosa? La sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, no para que se la coman, dice, sino por algo muy importante, para hacer expiación. ¿Sobre qué cosa? El altar, está hablando del arca del pacto, por vuestras almas. Bueno, el altar de bronce, pero también mostrando eso, para hacer expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, realmente, ¿qué sucedía con la sangre? ¿Qué era la sangre? La vida, ¿estás de acuerdo? Entonces era eso, lo que Dios veía era eso, una vida que estaba pagando por eso. Y eso es muy importante, entenderlo ya en el sacrificio de Cristo. Su sangre, algo que va a estar mencionando aquí en Hebreos 9. Entonces, el sumo sacerdote debía de ofrecer primero la expiación por sus propios pecados, por su familia, antes de hacer expiación por los pecados del pueblo. Y el escritor nos dice que en el día de la expiación, únicamente se hacía expiación por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es muy interesante, porque en la ley no decía esto. Pero el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, explica esto. Ese día se hacía expiación solamente por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué significa esto? La ley establecía diferentes tipos de sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Puedes leer Levíticos, léelo en casa si quieres. Algunos de esos sacrificios tenían el propósito de hacer esto, expiar el pecado cometido, expiar el pecado que un israelita acababa de hacer. En cuanto fuera reconocido por algún israelita, él podía ir y hacer un sacrificio por su pecado, ¿verdad? Y encontrar el perdón. Si un israelita cometía pecado y estaba consciente de haberlo hecho, no debía de esperar hasta el día de la expiación, hasta el Yom Kippur. Imagínate eso. Él pecaba en noviembre, ¿no? No, pues hasta octubre, ¿no? Se va a estar cargando con este pecado todo el año.
la culpa de lo que hice, ¿me explico? No, o sea, había sacrificios que se podían hacer para expiar esos pecados. Entonces, ¿por qué este día de la expiación, Yom Kippur? Pues ya lo dice, porque hagan esos pecados de ignorancia. ¿Sí? El sacrificio del día de la expiación era para los pecados cometidos en ignorancia, pecados que aún no habían sido revelados y reconocidos. A pesar de tener la oportunidad de hacer expiación por los pecados el día que fueran cometidos, y así llegar, digámoslo así, llegar limpios en el día de la expiación, siempre había culpa en la conciencia del hombre. Por eso el día de la expiación. Por eso es tan importante entender ese día, así como lo muestra Hebreos. Que si tú podías de alguna manera confesar tu pecado, hacer tu sacrificio y decir, bueno, ya, o sea, ya estoy bien con Dios, pero aún tu conciencia te hacía culpable. Y eso es importante porque es lo que va a tocar aquí, llevándonos a Cristo. La conciencia es algo que Dios nos ha dado como una alerta. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos una conciencia que nos está alertando de cosas que están mal, ¿verdad? No es Pepe Grillo. No. Es la conciencia. Y obviamente el Espíritu Santo habla a la conciencia. Y la Biblia habla mucho de esto, de una conciencia buena, una conciencia limpia, ¿verdad? Y si hay una conciencia limpia, hay una conciencia que puede estar sucia, entenebrecida, cauterizada, menciona la palabra de Dios. Porque es importante eso. Una conciencia a la cual no se obedece es una conciencia que se entenebrece y termina cauterizada. Algo cauterizado es algo que pierde sensibilidad, ¿verdad? Es un callo. Y en esa zona ya no hay sensibilidad. Y así sucede. Ya cuando quieres redarguirte, ¿no?, y sentir culpa por tu pecado, ya no sientes culpa. Ya el corazón está tan duro de orgullo que ya la conciencia no funciona. Pero cuando tú estás delante de Dios buscando sinceramente a Dios, esa conciencia está funcionando. A grado que aún puedes estar consciente de decir, híjole, yo sé y estoy consciente de que los pecados que cometí, un israelita puede decir eso, ya fui y hice mi sacrificio, pero aún sé que puedo ser culpable de otras cosas. Y eso me angustia. Entonces había un día de la expiación para esos pecados, ¿se dan cuenta? Pero lo que nos quieren mostrar es esto. O sea, al fin y al cabo no solo los israelitas, todo hombre tiene esta conciencia y un sentido de culpabilidad en su mente. No importa que muchos digan, no, yo no he pecado, yo no me considero pecador. No, en el fondo de su corazón, aun por muy duro que sea, sabe que es culpable. ¿Se dan cuenta? Sabe que es culpable. Y nosotros como creyentes vivimos también de esa manera. Sabemos y entendemos que lo que Jesús hizo fue suficiente. Sabemos que ya somos justos delante de Dios. No vamos a perder esa justicia. Pero aún así sabemos que seguimos siendo pecadores y somos culpables. Y ese sentido de lo que está diciendo aquí, ese sacrificio era para eso. Porque había un sentido de culpa aún a pesar de haber hecho sacrificios para tapar o cubrir el pecado que se había cometido. Entonces, lo que nos muestran estos versículos es que nos va a mostrar dos cosas importantes, ¿no? O vamos a ver dos cosas importantes en esto. Que el acceso al lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba estrictamente restringido. Porque ya nos dijo, en el lugar santo están los sacerdotes, pero en ese lugar santísimo solo una vez al año podía entrar un solo hombre, ¿verdad? Solo un día al año, un solo hombre podía entrar en ese lugar. El resto del pueblo estaba totalmente excluido, no tenía ningún acceso a ese lugar. Entonces, el tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo, también simbolizaba algo importante, la separación que el pecado produjo. Por eso dice el verso 8. Es importante este verso. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, el mismo tabernáculo terrenal mostraba que no se podía entrar, cualquier persona no podía entrar a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? El escritor está diciendo que a través del tabernáculo el Espíritu Santo estaba dando esta lección al hombre. Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere tener comunión con el hombre, pero Él es inaccesible.
No tiene sentido querer regresar a eso, ¿verdad? Lo que el escritor de Hebreos está diciendo. ¿Por qué quieren regresar a un sistema que no los lleva a la presencia de Dios? Ese sistema ceremonial del antiguo pacto no podía conducir a Dios, porque solo Jesús sería el único que podría abrir el camino a Dios. ¿Recuerdan Juan 14, verso 6? Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, si no es por mí. Nadie. Y el tabernáculo mostraba exactamente eso. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año. Y tenía que tener mucho cuidado para entrar. Tenía primeramente que hacer expiación por su propio pecado. ¿Recuerdas? Qué terror, ¿no? Sería ser sumo sacerdote y saber que viene ese día. Porque si no hacías bien tu expiación, podrás morir ahí en la presencia de Dios. Entonces, es lo que dice, el Espíritu Santo debe entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice a continuación, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras que el tabernáculo terrenal, junto con el sistema sacerdotal levítico y todos los sacrificios y rituales siguieran vigentes, no habría un verdadero acceso a Dios, es lo que está diciendo. Por eso dijo, eso ya pasó, está a punto de desaparecer. Porque ya hay algo nuevo. Es necesario que todo esto, que todo esto terminara para que a través del nuevo pacto hubiera un verdadero acceso a Dios, a través de Jesús. Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, ¿se dan cuenta? En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? Aquí lo empieza a explicar. Esa es la transición, ¿no? Del primer santuario y el segundo santuario. Lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente. Como hemos visto, todo lo terrenal fue una sombra de lo que ya estaba establecido en el cielo. Es lo que nos está mostrando. Va a empezar a usar esos términos: figura, es un símbolo, es una sombra. Porque quiere dejar muy claro esto. Todo lo que en lo que se estaban apoyando era eso. La sustancia era otra. Tabernáculo verdadero que está en el cielo. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. La palabra símbolo es parábola en griego, literalmente parábola. Y es eso, una ilustración, una alegoría que muestra un significado importante, verdades importantes. Dice entonces, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto. Estaban en el tabernáculo terrenal, no pueden hacer perfecto. Y esto ya lo hemos visto desde anteriormente, que cómo la ley no podía ser perfecto, cómo el sacerdocio no podía perfeccionar. Dice ahora también, este lugar no puede hacer perfecto. Las ofrendas, los sacrificios no pueden hacer perfectos a nadie. En cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Por qué lo estaban regresando a practicar ese tipo de culto? Y dice, ok, están regresando solamente a lo externo. ¿Me explico? Las ofrendas, sacrificios que se efectuaban en el tabernáculo no podían perfeccionar a nadie. Lo único que podían hacer era hacer ceremonialmente limpio al que lo practicaba. Pero su conciencia seguía cargando con la culpa. Su conciencia seguía acusándoles. Y ese fue el error de los judíos. Porque vemos cómo los fariseos defendían la ley, defendían los rituales, las tradiciones, pero no entendieron lo que Dios quería hacer. Al grado que Jesús les dijo, son unos hipócritas.
¿verdad? Limpian lo de afuera del plato, del vaso, pero por dentro está sucio. Son sepulcros blanqueados, ¿recuerdan? Por fuera está hermoso todo, pero por dentro está muerto. Porque era lo único que esas ceremonias podían hacer. Sí, había una limpieza, una purificación, pero era externa, no interna, no en la conciencia. Es lo que quiere mostrarnos. Lo que el hombre necesita es más que una purificación externa, sino la perfección interna de la conciencia. Es lo que empieza a explicar aquí. ¿Por qué dice que por qué no pueden hacer perfectos? Dice el verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. Abluciones habla de purificación, limpiezas, rituales de limpieza. Y ordenanzas acerca de la carne. Y la carne no se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, sino a nuestro estado terrenal. Somos carne, ¿no? Está refiriendo a eso. O sea, son cosas que solamente van a tratar con tu hombre exterior, ¿me explico? Las ordenanzas del antiguo pacto trataban principalmente con la carne, no con el espíritu, no con el interior, que ahí estaba el problema más grave, la culpa real por nuestro pecado. Dice esas cosas, dice impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Nuevamente llega a ese punto. Esas cosas sí, Dios las puso y las preparó y las ordenó con un propósito, pero esas cosas estuvieron impuestas ¿hasta cuándo? Había un tiempo, una vigencia hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿De qué está refiriendo aquí? Del nuevo pacto. Sí, fueron parte del sistema que Dios impuso para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Él, pero esas cosas tendrían vigencia porque serían reformadas por el nuevo pacto. Y entonces va a empezar a hablar acerca de esa reforma, el nuevo pacto. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y hace ese contraste. Pero estando ya presente Cristo, el nuevo pacto. O sea, ¿cómo vas a regresar a lo antiguo? Estando ya presente este sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros. Todo era una sombra. Esto ya es lo que venía. Los bienes venideros son los bienes que se esperaban cuando Cristo viniera. Los judíos entendían eso de esa manera. Dice, por el más amplio y más perfecto, ¿qué cosa? Tabernáculo, santuario, ¿se dan cuenta? O sea, esa es la diferencia. Otro santuario era terrenal, ¿verdad? Tenía vigencia, dice, no. Dice, es el más amplio, más perfecto tabernáculo. Quiere mostrar la superioridad, la supremacía de lo que Dios hizo a través de Jesús, ¿verdad? El más amplio y más perfecto tabernáculo, dice, no hecho de manos, no hecho de hombres, es decir, no de esta creación. Y vemos eso, Jesús no entró en el tabernáculo terrenal para llegar al lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios, sino por uno más amplio y perfecto, como dice, traspasando no el velo, sino los cielos, para llegar a la presencia misma de Dios, al trono de Dios. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior al del Antiguo Testamento, donde se purifica no solamente la carne, sino la conciencia. ¿Se dan cuenta? Y no por sangre, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros ni por su propia sangre. ¿Recuerdan que decía que tenía que entrar y tenía que entrar con sangre? Pues tuvo que entrar Jesús. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, no de acuerdo a los sacrificios del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre. El sacrificio de animales, de acuerdo al Antiguo Pacto, era suficiente. Era suficiente para cubrir temporalmente el pecado. Pero esa temporalidad solo mostraba la necesidad de un mejor sacrificio.
un sacrificio perfecto que pudiera obtener eterna redención. Ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, si ya tienes un sacrificio perfecto, ¿por qué quieres regresar a lo que fue temporal y que ya no tiene vigencia? Es lo que le está explicando el escritor de Hebreos aquí. Si tienen a Cristo, un sacerdote, gran sumo sacerdote, con su sacrificio perfecto. ¿Recuerdan lo que vimos acerca de la sangre? La sangre es la vida. Y Jesús dice que no entró con la sangre de los animales, sino con su propia sangre. O sea que dio Jesús su vida, ¿se dan cuenta? Por eso su sangre es tan importante. Jesús no ofreció la vida de animales, sino su propia vida por nosotros, sustitución. Los animales no podían, por eso era temporal, no podían perfeccionar, su sangre no podía perfeccionar el pago por nuestro pecado en la cruz, por nuestro pecado. Fue la sangre de Jesús derramada en la cruz que dio el pago completo por nuestros pecados. Es una necedad querer regresar a la ley del Antiguo Testamento para cumplirla. Eso ya no tiene sentido para un nuevo creyente en Jesús. Ya no tiene sentido para un creyente. Es un error. Aquellos que el día de hoy no hay judíos que quieran regresar a eso, que fueron creyentes, no. El día de hoy hay gentiles que fueron creyentes y que ahora quieren hacerse judíos. Es un error totalmente eso. Están menospreciando a Jesús, su persona, su sacrificio, sobre todo su sangre, su vida por nosotros. No tiene sentido hacer eso. Tú puedes decir, bueno, pero no están haciendo sacrificios. No lo están haciendo porque no pueden. Pero si hubiera un templo, seguramente ahí estarían haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque quieren ser judíos, porque piensan que con eso, igual que los judíos en su error, somos el linaje de Abraham, ya somos salvos. No. La única manera de que el hombre puede ser salvo, judío o gentil, quien sea, es por la fe en Jesucristo. Tienes que poner tu fe en Jesús. Cada uno es personal, tiene que tener una convicción de quién es Jesús. Nada de que yo nací en cuna cristiana. Eso no sirve. Eso solamente, te lo he dicho, me da tristeza porque son de los que más dudo. ¿Que en eso está tu fe? ¿En que naciste en una cuna cristiana? Mi fe está en que he creído en Jesús para salvación, he reconocido mi pecado, sé que soy un pecador y sé que su sangre tiene el poder para perfeccionarme delante de Dios y presentarme justo delante de Dios. En eso está mi fe. Esa es la fe en Jesús. Entró una vez, dice el texto, entró una vez para siempre. El sacerdote tenía que entrar una vez cada cuándo. Cada año, ¿no? Y pasan los siglos, y cada año, y sigue haciéndolo. Jesús una vez para siempre. ¿Recuerdas cómo ha repetido esto? Una vez para siempre muestra esto, que es suficiente. Una vez para siempre Jesús entró en el lugar santísimo. Jesús no tiene que estar haciendo expiación cada año como el antiguo pacto, como demandaba el antiguo pacto, porque su sacrificio fue perfecto, por eso fue una vez para siempre. Los sacrificios del antiguo pacto se llevaban a cabo cada año y no podían perfeccionar. Como veíamos, muchos sacerdotes lo hacían, ¿no? Lo vimos anteriormente, ¿no? Y mostraba eso, su debilidad. Igual, los sacrificios que cada año tienen que hacerse muestran su debilidad. Jesús una vez para siempre, su perfección. ¿Por qué? Porque es su sangre. Ahorita vamos a ver qué significa eso, o sea, que sea su sangre. Pero recordemos esto, esos sacrificios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se llevan a cabo fuera del tabernáculo, ¿recuerdas? Te explicaba al principio que el altar donde se hacían los sacrificios estaban en los atrios, en el patio, no en el tabernáculo, no en la casa donde está el lugar santo y el lugar santísimo, la casa de campaña, sino fuera. Y eso es significativo porque ellos hacían el sacrificio en el altar de bronce que estaba fuera en los atrios, y lo que el sumo sacerdote introducía en el lugar santísimo era la sangre que rociaba en el propiciatorio. O sea, él salía, esos animales los sacrificaban en el altar, tomaba la sangre
Tomaba el incensario y se metía al lugar santísimo con la sangre y el incienso. Y así hacía la expiación, derramaba la sangre en el propiciatorio. Pero el sacrificio, ¿dónde se hacía? Afuera. Bueno, de la misma manera, Jesús se ofreció como sacrificio aquí en la tierra. No en ese santuario más amplio y perfecto. Fue fuera de él y fue aquí en la tierra, junto con los pecadores. ¿Recuerdas quién estaba en el atrio? El pueblo. Y Jesús vino fuera de ese lugar para dar su vida en una cruz. Pero se presentó delante de Dios con la sangre, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. ¿Se dan cuenta? Habiendo obtenido eterna redención, dice ahí el verso 12. Habiendo obtenido eterna redención. La redención que Jesús logró no es temporal, sino eterna. No tiene sentido regresar a lo que es temporal. ¿Estás de acuerdo? Verso 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esto de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos está en el libro Levítico, me parece, no mal recuerdo, Levítico 19 habla de esto, ¿no? Había todavía la oportunidad de que si tú tocabas un muerto no y eras inmundo, en lugar de ir a hacer un sacrificio en ese momento, ya había un sacrificio preparado que era esta becerra, ¿no? Que se guardaban las cenizas, después se mezclaban con agua, entonces era rociado con ellas, ¿no? Dice todo eso, ¿no? Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, pues cuánto más la sangre de Cristo. O sea, si eso pudo traer cierta pureza en la carne, piensa lo que Jesús hizo. O sea, fue superior. Los sacrificios del Antiguo Testamento podían hacer solo esto, purificar la carne. Nuevamente trataban con lo externo, no con lo interno. El nuevo pacto tiene ese propósito. Lo vimos la semana pasada. Escribe ley en sus corazones, lo interno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más su sacrificio? ¿Cuánto más su sangre, su vida por la nuestra? De un cordero sin mancha, sin pecado. No es un animal, es Dios hecho hombre. ¿Qué sacrificio fue ese? ¿Te das cuenta? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Los animales que se ofrecían no eran voluntarios. Ellos iban a la muerte sin saber, ¿verdad? Pero con Jesús fue algo voluntario. Se ofreció a sí mismo, sin mancha. El sacrificio de Jesús fue así, voluntario y fue perfecto, sin mancha, delante de Dios. ¿Cuánto más eso limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si los sacrificios del antiguo pacto podían limpiarte, purificar lo externo, pues cuánto más la sangre de Jesús. O sea, Jesús no vino a purificarte solo lo externo. Él vino a traer una purificación mayor. Así como el tabernáculo es más grande y amplio en el que Jesús ministró, y como Jesús es más grande y su sacrificio es mayor, pues su obra es mayor en nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Los sacrificios de animales del antiguo pacto solo purificaban la carne, pero el sacrificio de Jesús purifica nuestras conciencias de obras muertas, dice el texto. Estas obras muertas pueden ser una referencia al pecado, pero por el contexto seguramente está refiriendo a los rituales y sacrificios del antiguo pacto. Dice, son obras ya muertas, ya no tienen sentido. Lo que Jesús hizo es suficiente. ¿Y para qué? Me encanta que termina diciendo esto. Con esa pregunta dice, propósito, para que sirvas al Dios vivo. ¿Sabías eso? Dios ha dado al hombre eterna redención a través de la sangre de su Hijo con un propósito. Para que le pueda servir. ¿Estás cumpliendo ese propósito por el cual Dios te rescató y te salvó? Redención habla de un rescate, de un pago. Eso fue lo que hizo Jesús. Y ese es el propósito, que sirvamos a Dios.
Jesús dio su vida por nosotros, no para que nos quedemos pasivos, sino para que nos mantengamos activos en el servicio a Dios. El sacrificio de Jesús limpia nuestras vidas de obras muertas para que podamos servir libremente a Dios. Ya no estar bajo una ley, bajo una institución. O sea, ese nuevo pacto basado en la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué vemos aquí entonces? ¿Qué simboliza esto, el tabernáculo, tanto terrenal como celestial? El tabernáculo terrenal al cual ellos estaban regresando a ofrecer sus sacrificios, su adoración a Dios, es un sistema totalmente religioso. ¿Por qué digo esto? Porque trataba solamente con lo externo, ¿recuerdas? Por lo interno no podía hacer mucho con eso. La conciencia seguía acusándoles. El tabernáculo celestial trata con eso, con lo interno. El sacrificio de Jesús, su obra que fue hecha en ese lugar, trata con eso. Muchos el día de hoy, llevándolo a nuestro contexto, no es que queramos regresar al sistema tradicional, pero sí nos conformamos con la religiosidad y con las tradiciones. De adorar a Dios, simplemente ir a la iglesia, ya cumplí, no que me voy a discipular, ya cumplí. Eso es algo externo. Dios quiere transformar nuestras vidas y corazones. Y eso actúa a través del poder del Espíritu Santo y la obra de Cristo. Y actúa en nuestro corazón, no solamente lo externo. Jesús no vino a hacer este nuevo pacto solamente para cambiarnos por fuera, para que nos portemos mejor, ¿no? Para que seamos mejores personas. O sea, cualquier incrédulo puede hacer un cambio así, créemelo. Cambiar sus actitudes, su conducta. Jesús vino a cambiarnos de adentro para afuera. Es el cambio real. El cambio que comienza en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos obedecer lo que Jesús nos enseña, porque lo que Él vino a hacer tiene ese propósito. Que podamos vivir vidas dedicadas a Él, sirviéndole a Él. No vivir una religión más. Porque Dios nunca tuvo la intención de formar una religión ni siquiera a través del tabernáculo terrenal. Su propósito no era, mira, pues voy a traer una religión al mundo porque es una religión más. No. Vino a traer un acceso a Dios, la cual fue completada con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ya podemos acceder a Él y presentarnos con toda confianza, ¿recuerdas? Pero también podemos servirle. Y es el llamado de Dios para nosotros el día de hoy. Dios te ha rescatado, te ha limpiado, te ha santificado, te ha justificado con el único fin y propósito de que tú puedas ser útil para Él en esta tierra. Eso es la salvación. Parte de la salvación es esa, lo que vemos aquí. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, a poder darnos luz a través de estos pasajes, Señor, que en nuestro contexto, Señor, puede ser un poco complicado porque no venimos de ahí, Señor. Hay cosas que no entendemos muy bien, pero gracias porque tu Espíritu Santo nos revela las verdades que están escritas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y no solo entender, obedecer todo lo que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy no estamos a merced de eso, de un templo, de sacrificio, Señor. Qué agotador, qué cansado, Señor, qué frustrante sería estar en un sistema así, Señor. Sin embargo, fue algo que tú dices en su momento y algo importante y algo que funcionó y sirvió. Pero ahora, Señor, al poder ver lo que Cristo hizo, Señor, realmente eso se convierte para nosotros algo frustrante, Señor. Algo que ya no tiene sentido, porque ahora te tenemos a ti, Señor. Un mejor sacrificio, un mejor lugar, un mejor tabernáculo. Señor, ahí estás tú ministrando. Y te damos gracias. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por haberlo enviado, Señor, para darnos eterna redención, Señor. Gracias por esa obra, Señor, que el día de hoy nos santifica y nos hace aceptos, Señor, delante de ti, Señor. Ayúdanos a aprovechar esto, Señor, correctamente, sirviéndote a ti, Señor,
en cada momento en el que estamos aquí en esta tierra, Señor. Ser útiles para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.